Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Episodio 52. El juego interior. Dejar que ocurra. Dejar que ocurra. Este sería el subtítulo de este nuevo capítulo de mi podcast Actuando, y para el que hoy he elegido un tema de mi CD Vida, un tema que surgió de la creatividad que yo tenía durante la pasada pandemia. Que todos tuvimos creatividad en ese momento y cada uno intentamos canalizarla hacia el ámbito que nos permitía desahogarnos un poquito y creer pues que había luz ahí al final del túnel. Y claro, yo como músico y tantas horas en casa y en el estudio, pues compuse el CD que luego titulé Vida por la importancia que esta palabra cogió durante esos meses. Y concretamente este tema que hoy estoy tocando y que tengo en mis manos como siempre en el teclado, ese tema se titula Cuando amanece. Un tema que yo me inspiré imaginando cada día cómo amanecía en esa ciudad que teníamos libre de humos, porque supongo que coincidéis conmigo que durante esos días de pandemia salías a la terraza y respirabas aire, un aire fresco, un aire puro, porque no había prácticamente, o había poquita contaminación, no había vehículos, ¿no? Y yo esa sensación de respirar ese aire fresco en medio de la ciudad, en Lleida, donde yo vivo, pues era como una sensación muy especial, ¿no? Y muchas mañanas pues veíamos cómo amanecía, cuando amanece. Además esta canción tuve la suerte de imaginármela cuando a veces viajo y pensaba algún día pues ocurre que o te levantas muy pronto y sales casi de noche cuando tengo que ir a algún concierto, a algún sitio lejos con mi coche, y salgo de noche y veo amanecer. O a veces regresando, ¿no?, de algún evento, pues recuerdo haber escuchado este tema mío en mi coche solo y viendo cómo amanecía. Cuando amanece. Y el subtítulo, Dejar que ocurra, es algo tan sencillo como ver cómo amanece. Cuando tú ves cómo amanece, simplemente dejas que ocurra, que amanezca y nada más. Y lo contemplas, sin juicios. Y antes de dejar que ocurra, en el título de este episodio he escrito el juego interior. Y el juego interior, dices, bueno, Antoni, si es un podcast sobre comunicación, sobre actuar, sobre artistas, y estás hablando del juego interior, que muchas veces se asocia más al deporte. Y no vamos nada mal encaminados cuando estamos hablando del deporte. En esta publicación de Inner Game of Tennis, que publicó en el año 74, esa primera edición, Timothy Gallwey, que fue entrenador de tenis y el que está considerado como uno de los padres del coaching.
Y es una publicación y un autor que alguna vez ya ha sonado en mis episodios, estos ya 52 episodios, basados en el crecimiento artístico personal y en donde el coaching pues tiene una vital importancia, porque de ahí partió ya hace bastantes años mi formación para poder, primero imaginé que ayudaría, como hoy día sí estoy haciendo, a otros artistas, ¿no? a obtener su máximo potencial, pero es que resulta que el primero que se dio cuenta que crecía a nivel personal y artístico pues fui yo mismo, ¿no? Y si nos remontamos a este juego interior, Timothy Galway, que era entrenador de tenis, se dio cuenta que cuando daba instrucciones a sus discípulos, a sus alumnos, en los entrenamientos de tenis, se daba cuenta que cuando les daba órdenes que tenían que ejecutar, esos alumnos de tenis sí ejecutaban la acción que el entrenador les mandaba, pero se daba cuenta que el aprendizaje era muy bajo, porque cuando te dicen lo que tienes que hacer, lo haces, lo replicas, pero el aprendizaje es mínimo, porque no has tenido que hacer nada más que una acción que te han ordenado. Entonces Timothy Galway observó que si en lugar de dar órdenes, lo que hacía era hacer descubrir de qué manera ese tenista joven podía ejecutar un golpe, pues además de poder conseguir un buen golpe, también conseguía aprender. En el ámbito pedagógico es de vital importancia no enseñar a hacer, sino enseñar a aprender. Y el juego interior es todo aquello que ocurre en nuestro pensamiento cuando estamos aprendiendo algo. Para concretar un poquito más, Galway nos habla de los yoes, del juego de los yoes, del yo 1 y del yo 2. Galway comenta que el yo 1 es aquel yo que tenemos dentro nuestro, en nuestra mente, y que ordena las acciones que hay que hacer. El yo 1 nos está mandando. ¿A quién? Está mandando al yo 2. El yo 2 está en nuestra mente y es el que sabe hacer las cosas. Es el que lo ha aprendido, que lo tiene asimilado. ¿Qué ocurre? Que cuando el yo ordena algo, lo que le está dando ese mensaje de acción, está poniendo en juicio lo que va a hacer el yo 2, que es quien sabe hacer la acción. ¿Por qué explico todo esto y qué relación tiene con el ámbito artístico? Pues os podéis creer que yo llevo media vida o ya 3/4 de vida dando conciertos y dando charlas, y cuando estoy en un concierto, en el acorde más sencillo, en el pasaje más sencillo, en mi piano, soy capaz de equivocarme y que suene una nota de esas que suenan así. Y tú piensas, pero con ese carrerón, con esa trayectoria, con tantos discos grabados, ¿cómo eres capaz de equivocarte? Claro, ¿cómo es capaz de fallar un tiro libre, un jugador de básquet profesional que entrena 12 horas o más diarias y a veces dedica 1 hora a tirar tiros libres, y en el momento del partido, en ese último segundo, tira y falla? ¿Cómo puede fallar ese jugador? ¿Cómo puede un pianista hacer una nota que es falsa después de tanto virtuosismo que ha hecho en su vida? ¿Qué ocurre ahí dentro? Es porque en ese momento nos están entrando mensajes que el yo 1, que es quien ejecuta, o sea, quien ordena la acción, le está dando órdenes al yo 2, que es el que sabe tirar el tiro libre, porque es algo que va ya asimilado en la manera de jugar de ese jugador de básquet. El yo 2 es el que ha aprendido a tocar el piano de manera que es capaz de hacerlo sin pensar. Pero el yo 1 le está dando órdenes, le está poniendo un juicio sobre lo que está haciendo. El yo 1 nos da mensajes negativos, puede contagiarnos de inseguridad, puede recordarnos que a lo mejor no he estudiado lo suficiente, puede mandarnos un mensaje de recuerda que este pasaje que viene ahora lo tienes flojito. Puede perjudicar lo que estamos haciendo y pero es que además no solamente nos puede dar mensajes negativos, sino que nos puede dar mensajes positivos igualmente peligrosos. El yo 1 te puede estar diciendo: oye, hoy vas a triunfar, en esta sala siempre has tenido buenos conciertos, eres el mejor, qué bien tocas. Y esos son mensajes que van a despistar, van a veces a desorientar al yo 2, que está trabajando y que está tocando y que está conectándose. Y el yo 2, hay momentos que puede pedirle al yo 1: silencio, por favor, que estamos trabajando.
Cuando amanece, esta melodía que sigo en mis manos y que puedes escuchar como prácticamente todas mis obras en las plataformas digitales. Esta manera de entender el yo 2 como el que deberíamos dejar trabajar en un concierto o en una ponencia, esa manera de conectarse, es lo que también le llamamos fluir. Es lo que también le llamamos la cuarta fase del aprendizaje, que en alguno de los episodios de este podcast dediqué a las fases del aprendizaje. Y en donde la cuarta fase del aprendizaje es precisamente el hacer una interpretación sin pensar que lo estás haciendo. Concretamente en el episodio 17, aprender la magia del cuarto nivel. Y este fluir, este flow, estar en conexión, también a veces le llamamos estar en zona, en esa zona en donde tú, que estás interpretando al piano, al violín, estás cantando o estás haciendo algo, tienes la sensación que estás flotando, que lo está haciendo otra persona y tú lo estás observando. Nadie te está juzgando a ti mismo. En otro de los episodios os hablaba del bis, del poder del bis. El bis es esa obra que tocamos en un concierto cuando ya has acabado, cuando ya has triunfado y te piden otra. Entonces sales y ¿por qué será que prácticamente todos los artistas coincidimos que en el bis es donde tocamos mejor, en donde disfrutamos? ¿Por qué? Como comentaba en ese episodio, en donde hablo del flow, en el episodio 41, es la conexión total, porque el público ya te ha aplaudido, ya te ha pedido otra, con lo cual están contentos, ya no te sientes evaluado, ya no te sientes que te están juzgando y sales ahí con tu mejor sonrisa y tocas. Y tienes ese pensamiento que todos los artistas tenemos en el bis, y que al acabar el bis dices, ahora volvería a empezar el concierto con lo bien que estoy. Y también piensas, qué injusto, he estado 1 hora de concierto con nervios y ahora en el bis 5 minutos de placer, ¿no? Qué injusto, ¿por qué no puedo estar conectado ya en el primer minuto de mi concierto como si estuviera en el bis? Bueno, esta es una de las tareas que más insisto y más estamos trabajando con los artistas que estoy mentorizando. Sal al primer minuto de tu actuación como si fuera el bis y conéctate. El yo 2 es el que ha aprendido a hacer las acciones. Lo comparamos, de hecho lo compara Galway, con la lengua materna. ¿O acaso cuando tú estás hablando con tu lengua materna, con aquella con la que sueñas, acaso estás hablando y pensando qué palabra vas a utilizar? No, lo haces de una manera automática, lo haces con esa naturaleza de la lengua materna. Lo haces sin pensar que lo haces, hablas sin pensar que estás hablando, simplemente comunicas. Esa es la lengua materna, una segunda naturaleza también le llamamos. Y para ello muchas veces necesitamos evidentemente tener la técnica trabajada, haber estudiado muchísimo. La técnica la aprendemos para olvidarla. Cuando estás tocando en un concierto el violín no puedes estar pensando en qué dedo vas a meter esa nota o si la afinación te va a quedar baja o no. Ahí no hay tiempo, eso lo tienes que hacer antes estudiando. Tenemos que crear esos hábitos que nos hacen repetir una acción hasta que cogemos ese hábito. Los hábitos también les llaman que son surcos que creamos en nuestro sistema nervioso. Y pueden ser surcos muy profundos que nos hagan cogerlo ya como parte de nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de interpretar música, o cantar, o hablar, o comunicar. También es verdad que estos hábitos a veces acaban siendo muy difícil de cambiar por otro hábito. Tenemos que desaprender a veces, ¿no? algún hábito que no nos está haciendo bien, que no nos está ayudando a crecer, porque no dejan de ser patrones de memoria del pasado. Y el pasado no existe. Para eliminar un hábito que tenemos no es simplemente querer eliminarlo, sino que tenemos que sustituirlo por un hábito nuevo. Un niño deja de andar a gatas porque descubre que puede caminar de pie y no está pensando en querer dejar un hábito, sino que crea uno nuevo. Es así de simple. Otras expresiones como el aquí y el ahora
estar haciendo algo concentrado. La concentración es básica, el enfoque, estar enfocados en aquello que estoy haciendo. Si tienes que dar un concierto, si tienes que dar una conferencia, ese momento es el aquí y el ahora. Y tienes que estar conectado solo con eso. Evidentemente tienes que haber estudiado, tienes que haber preparado esa conferencia, ese concierto. Improvisar tiene que ser cuando te lo sabes muy bien. La mejor improvisación es la que está más preparada, curiosamente. Y no pensar en el pasado, que nos produce nostalgia, ni pensar en el futuro, que nos produce ansiedad. En definitiva, este yo 1 y yo 2 que Timothy Galway nos habla en el juego interior del tenis, que él lo planteó sobre el deporte, pero marcó una época en donde salieron muchísimas publicaciones parecidas. Existe también el juego interior de la música, en donde se enfoca toda esta manera de aprender y de entender el aprendizaje para el ámbito artístico, para la música. Dejar que ocurra simplemente. Y ahora mientras estoy hablando estoy tocando y a veces no estoy pensando en lo que estoy tocando, menos cuando paro un momentito e intento generar una idea diferente. Unas frases que autores nos han dejado, como siempre acabo, ya sabes, mis episodios del podcast Actuando. Y aprovecho para agradecerte que me estés escuchando. El episodio 52, si eres de las pocas o de los pocos o de los muchos que estáis escuchando todos los episodios, pues muchísimas gracias. Y como se suele decir, no dejes de pasar la oportunidad de recomendar este podcast compartiendo el enlace con alguien que creas que le puede gustar. ¿Sabes aquello que dicen que atraemos a las personas que se parecen a nosotros? Pues quizás esa persona que estás pensando y también le gustaría este episodio, ¿no? Si quieres enviar algún comentario, pues genial. Seguirme en las redes, Instagram, Antoni Tolmos, en mi web, antonitolmos.com, o la web de formaciones para artistas, formacion.antonitolmos.com. Y estas frases hoy dedicadas a ese poder de enfocarse, de concentrarse. Bobby Fischer decía: me encanta la oscuridad de la noche, me ayuda a concentrarme. Y es que en la noche es ese momento en que muchas veces a mí me ocurre que salgo a pasear de noche, porque cuando la ciudad ya empieza a descansar y la actividad va parando, tu mente en ese espacio pues genera ideas, se enfoca en cosas y es muy bonito, aparte de pasear, ¿no? La práctica de la concentración nos permite llegar a ser personas reales. Cuando somos personas reales, vemos a las otras personas reales que nos rodean y la vida adquiere toda su riqueza. Thich Nhat Hanh. Cuando concentras cualquier forma de energía, incluida la energía mental, adquieres poder. Stefan Bodian. Al celebrar las cosas pequeñas y sentir gratitud por ellas, las cosas que nunca antes habías notado se enfocarán. Una frase muy bonita también que nos dejaba Eric Thomas. No pienses en lo que pueda pasar en un mes, no pienses en lo que pueda pasar en un año. Solo concéntrate en las 24 horas frente a ti y haz lo que puedas para estar más cerca de donde quieres estar. Una más cortita. El enfoque es una cuestión de decidir qué cosas no vas a hacer. John Carmack. Aprender a controlar tus pensamientos y tu enfoque te ayudará a alcanzar tus metas en la vida. Sin foco, nunca puedes lograr nada. Eric Phillips.
Y ahora sí, para cerrar, una frase final bonita, preciosa, de Swami Sivananda, un maestro espiritual. Y al acabar de escuchar esta frase, con la que cierro hoy, la última palabra de esta frase es un verbo muy bonito. Y solo oírlo vas a hacer lo que te pide este verbo. Nos vemos y nos oímos en el próximo episodio. Dice así: son necesarios 40 músculos para arrugar una frente, pero solo 15 para sonreír.